El Señor nos bendiga ricamente. Es un placer para mí estar aquí con ustedes esta noche para compartir la palabra del Señor. Gracias por la invitación y esperamos que el Señor siga siendo exaltado y glorificado mediante la exposición de la palabra. Ya lo ha sido por medio de las alabanzas y el vernos también y compartir, porque la comunión también glorifica a Dios. Entonces vernos y para mí es un placer estar aquí y ver a hermanos que conozco, el pastor Roberto Durán, que es mi hermano y amigo, y mi hermano de sangre que me está hospedando, Marco, ahí está. Y entonces ando con mi cuñado y aquí estamos para compartir este tiempo de la palabra del Señor. Yo siempre digo que no debemos tomar decisiones importantes cuando estamos enojados, porque es posible que no decidamos bien. Pero también digo, no hagas promesas cuando estás muy feliz. Y a mí me invitaron para acá en un momento en que yo estaba muy feliz. Y entonces, pero uno es esclavo de su palabra, ¿no? Y con gusto, pues, estoy aquí para compartir la palabra del Señor. Se me ha invitado para que hablemos del discipulado. Es un tema que me apasiona por ser un mandato no negociable del Señor. Lamentablemente, el tema del discipulado ha sido relegado, quisiera yo decir, a un segundo plano, pero ni siquiera a un segundo plano. Tal y como nosotros lo vemos en las Escrituras, como lo vamos a estar viendo esta noche y como seguiremos viéndolo mañana, algunos creen que el discipulado es algo opcional. Otros piensan que es una estrategia de una iglesia local. Un pastor hace un tiempo se me acercó y me dijo, yo quiero que tú me hables de esa estrategia que ustedes tienen del discipulado, porque me parece interesante. ¿Cuáles libros tú me recomiendas? Y yo le digo, bueno, yo solamente te recomiendo 66 libros, la Biblia. Eso no es una estrategia humana, está en la palabra de Dios y tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, sus principios operativos y sigue revalidado en todo el Nuevo Testamento. Así que muchas gracias por invitarme y vamos a comenzar viéndolo esta noche y mañana, con el favor del Señor, lo compartiremos en 2 sesiones durante la mañana. Así que oremos. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tus bondades. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos que nos permite pararnos alrededor de tu palabra para recibir de ti tu consejo. Gracias, Señor, porque tú nos das la salvación y el privilegio de servirte. Que tu palabra llegue a nuestros corazones y a pesar de mis limitaciones pueda ser entendida con fidelidad y con claridad. En el nombre de Jesús. Amén. Escribí esta introducción a raíz de lo que voy a estar compartiendo con ustedes. Y yo creo que a medida que yo vaya con esta narrativa, que es corta, ustedes van a darse cuenta de quién hablo. El anciano
tomó su pluma nuevamente y bajo la dirección del Espíritu de Dios ha dejado sus últimas exhortaciones para este momento, donde la muerte parece merodear de forma tal que su frío aliento puede sentirse. Él sabe que el tiempo de su partida está cercano, por lo tanto, tiene que aprovecharlo al máximo. Su ánimo y su pasión están intactos, pero estos no logran ponerse de acuerdo con sus energías y fuerzas porque han decidido abandonarlo por la edad. Cada una de las exhortaciones dejadas para escribirlas en este momento están bañadas de sabiduría, de experiencia, erudición, amor y unción. Entiende que no hay tiempo que perder, por eso instruye a su joven destinatario que aunque él ya no esté físicamente, la obra para lo cual fueron llamados debe continuar. Son épocas y tiempos peligrosos, porque la verdad por la que tanto había luchado, con dolor mordido, con enfermedades adquiridas, con el cuerpo herido y la soledad compartida, ahora esta causa se encontraba bajo serias amenazas. Los redobles que marcan el final de su vida pueden oírse y su verdugo ensaya su golpe letal y final. Sin embargo, no hay tristezas, ni temores, ni angustias en estos momentos grises y gloriosos a la vez. Su misión ha sido cumplida y su partida él la anhela, como siempre, con una nota de nostalgia, porque todavía quedan muchas cosas por hacer. Ha concluido con el punto final de su carta, pero el punto final de su vida no lo pondrá el verdugo, sino aquel que en su trono de gracia habrá de recibirlo pronto. Mis hermanos, les presento al apóstol Pablo. Y vamos a leer en segunda de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer los 2 primeros versículos de ese capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y dice de la siguiente manera este pasaje de la Escritura: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El Señor bendiga una vez más su palabra. Todos nosotros, los que llevamos tiempo en el Evangelio, conocemos mucho de Timoteo, porque Timoteo no solamente es un personaje muy conocido
por los cristianos, sino que también Timoteo lo vemos con cierta simpatía. ¿Por qué? Porque en la Biblia se habla de Timoteo desde su juventud. Porque sabemos bien que desde su juventud se cumple en él lo que dice el Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es la gracia que hay en aquellos que tienen el privilegio de conocer al Señor en su juventud. Y Timoteo goza de esa gracia, porque desde la niñez ha conocido las Sagradas Escrituras, primero con su abuela y después con su madre, su abuela Loida y su madre Eunice. Parece ser que el Evangelio llegó temprano a su casa. Su madre, según lo que nosotros vemos en Hechos, capítulo 16, versículo 1, era judía y su padre era de origen griego. Pero la influencia y la impronta del Evangelio marcó el corazón de Timoteo. Y Timoteo es una de las personas más amadas en el Nuevo Testamento, porque normalmente uno ama los que las personas íntegras también aman. Y Timoteo era muy amado por Pablo. Pablo le llama mi hijo en la fe. Era como un hijo para el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tuvo muchos colaboradores. Colaboradores que cuando nosotros conocemos bien la doctrina del discipulado, nos vamos a dar cuenta que eran discípulos de Pablo. Y entre esos colaboradores podemos mencionar a Aquilas y Priscilas, Romanos capítulo 16, versículo 2, Urbano, Clemente y otros en Filipenses 4:13, Filemón, en Filemón 1, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, Filemón 24. O sea, Pablo tenía una cantidad enorme de colaboradores, porque por donde quiera que Pablo iba haciendo la gran comisión. Y la gran comisión, que es el pasaje por excelencia cuando estamos hablando de discipulado. Lamentablemente solamente tomamos una parte de la gran comisión, que es la evangelización, pero la evangelización es parte del discipulado. El mandato dice, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Y el discipulado implica la predicación del evangelio, el bautismo y la capacitación. No es solamente la predicación del evangelio. Y el apóstol Pablo, por muchos lugares, iba predicando el evangelio, estableciendo nuevas iglesias y también formando y fortaleciendo a los que ya estaban en la fe. Pero el apóstol Pablo no lo hacía como una estrategia, no lo hacía como si fuera una opción más de tantas cosas que se podían hacer y que él escogió esa. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, Pablo lo hacía para honrar y ser obediente al Señor en esto. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 28 y nosotros le llamamos la Gran Comisión desde el versículo 16, lo cual es un error. ¿Por qué? Porque el capítulo 28, versículo 16, es parte de una narrativa que no contiene ningún mandato, sino que registra el contexto en el cual el Señor dio la gran comisión. La palabra del Señor dice que el Señor le dijo a sus discípulos que fueran a Galilea y allí lo esperaran. Y dice el versículo 17 que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y el Señor se le acercó y le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Llama la atención
de ese texto bíblico el versículo 17. No es tampoco parte de la Gran Comisión, sino que es una descripción del contexto, de las circunstancias en las cuales Jesús le da el mandato. El mandato en sí lo contienen los versículos 19 y el versículo 20. Pero el versículo 17 presenta un detalle que para mí es fundamental para ver la apatía que hay hacia el tema de la Gran Comisión. James Kennedy, hace muchos años, en un trabajo de investigación, viendo la apatía que había hacia la Gran Comisión con todo lo que ella conlleva, la predicación del Evangelio, el bautismo y también la capacitación de los creyentes, sacó algo relevante y a la vez aterrador. Y esa investigación sacó a la luz que el 95% de las personas que dicen ser miembros de una iglesia nunca han abierto su boca para proclamar el Evangelio. Para mí esto es terrible, es una noticia calamitosa. ¿Por qué? Porque la Escritura, el mismo apóstol Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Y eso que le estamos llamando al texto la Gran Comisión. Solamente podemos hacer una encuesta informal y de consumo particular entre todos los que estamos aquí y póngase a pensar a cuántas personas en lo que va de año usted formalmente le ha presentado el Evangelio para que, siendo tocada por el Espíritu Santo, esta persona venga a Cristo. No tiene que levantar la mano, simplemente tiene que pensar, ¿yo lo he hecho? Y así podemos tener una idea de si esa encuesta realmente, por los resultados que arroja, es cierta. Peor aún, nosotros vemos iglesias enormes por televisión, tanto aquí en el país como fuera del país. Iglesias de 500 personas, 1000 personas, 2000 personas, y nos asombramos. Y dan la idea como que el Evangelio está creciendo de una manera vertiginosa, que mira cómo son estas iglesias tan grandes en número. Un investigador llamado David T. Olson, en su libro América en Crisis, o la Iglesia Americana en Crisis, hablando acerca de los Estados Unidos, pero lo que ha sucedido a través de la historia es que la apatía que imperó en el Evangelio en Europa provocó una onda expansiva que llegó hasta los Estados Unidos, y esa onda expansiva se está propagando hasta llegar a este país. Nosotros no escapamos a eso. Muchas personas dicen, no, que el Evangelio está creciendo en la República Dominicana, y yo no dudo de que las iglesias sean más comunes y cada vez más tengamos iglesias más grandes, pero ¿hasta qué punto es un verdadero evangelio y dónde está nuestro rol como sal de la tierra en nuestro país? ¿Dónde está la reducción de la delincuencia por la gran cantidad de creyentes? ¿Cómo está la seguridad? ¿Cómo están las personas que dicen ser cristianas en posiciones de servicio público que no se corrompen? Entonces no es que tengamos muchas iglesias y que haya mucha gente asistiendo a los cultos dominicales, es que eso se traduzca y se evidencie en un país por la influencia y el impacto de la iglesia, siendo luz del mundo y siendo sal de la tierra. David T. Olson dice que las iglesias que pasan de 1000 personas en los Estados Unidos representa el 1% de las iglesias. El 1%. Vemos por televisión y vemos programas y da la impresión como que eso es lo normal. Entonces, yo hago una conexión entre las investigaciones de James Kennedy y lo que dice David T. Olson. Si James Kennedy dice que el 95% no
abierto su boca para predicar el evangelio y tenemos solamente un 1% de iglesias de más de 1000 personas, si las personas no están viniendo a los pies de Cristo, ¿por qué estas iglesias están creciendo? Porque esa estadística también los afecta a ellos. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Las personas se están cambiando de iglesia. Porque el crecimiento se mide, por lo menos el crecimiento numérico, es por las personas que se bautizan, no por las personas que se transfieren. Lo que quiere decir, mis hermanos, que las raíces de esta crisis se encuentran aquí, en Mateo, capítulo 28, versículo 17. ¿Qué dice el texto? Que Jesús se le apareció a ellos. Y aquí hay varias cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. Se les apareció porque quien convoca a los discípulos a ese lugar es el Señor. Porque allí, por lo que aparentemente dice el texto, allí no había más personas que los 11. Porque eso es lo que dice el texto en el versículo 16. Pero los 11 se reunieron en el lugar donde el Señor le había dicho. Fue el Señor. Todavía había cierta inseguridad y tensión en el ambiente. Por lo tanto, Cristo quiere agotar, antes de regresar al cielo, un tiempo de intimidad con sus discípulos. Y este pasaje no termina aquí, sino que continúa en Hechos capítulo 1, versículo 1. O sea, que Jesús es que le dice a ellos, ya Judas no estaban con ellos, y allí hay 11 de sus discípulos, aparentemente. Esos 11 discípulos tuvieron 3 años con Jesús. No tuvieron un día, ni 2 días, ni 4 días. No tuvieron una semana, ni un mes. Estuvieron 3 años. Porque Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, como bien dice las Escrituras. No dice que tenía 33, pero por la narrativa del Nuevo Testamento, específicamente de los Evangelios, pasaron 3 Pascuas, 3 años. Y entonces ahí se ve registrada la fecha y el tiempo que Jesús estuvo en su ministerio terrenal. Entonces uno infiere que, bueno, 3 Pascuas, comenzó a los 30 años, murió a los 33 años. Quiere decir que Jesús estuvo con ellos esos 3 años. Pero no quiere decir que esta era la única cantidad de discípulos que había. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios, capítulo 15, en ese hermoso tratado acerca de la resurrección, nos vamos a dar cuenta que Jesús tenía más de 500 discípulos, porque ahí nos relata cómo Jesús se le fue apareciendo a todos sus discípulos. Dice que se le apareció a 500 de ellos a la vez, a más de 500. Quiere decir que eran discípulos del Señor. Cuando vamos al aposento alto, nos vamos a dar cuenta que Jesús tenía 120 de sus discípulos, hombres y mujeres, a los cuales le dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera la promesa, el Espíritu Santo, y fueron los que recibieron el Espíritu Santo. Después nos vamos en los Evangelios y nos damos cuenta que Jesús envió 70 de 2 en 2, también discípulos de él. En Lucas capítulo 8, versículo 1, nos dice que hasta había mujeres que eran discípulas del Señor y que le servían con sus bienes. También nosotros leemos que Jesús escogió a 12 y la particularidad de los 12 es que estaban tiempo completo con el Señor. Y de esos 12 había 3 que formaban el círculo de mayor intimidad y que fueron testigos de algunos eventos que los demás no fueron. Y esos 3 eran los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan y Pedro. Quiere decir que no estamos hablando que a esta convocatoria fueron los más de 500, 120 o los 70. A esta convocatoria solamente había 11 hombres allí. ¿Y por qué digo que la clave de la crisis que hay para no asimilar la fuerza
de la predicación del Evangelio, la fuerza de cumplir las ordenanzas y la fuerza de la capacitación es por no prestar atención a lo que dice este versículo 17. ¿Qué dice? Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero cuando uno conoce bien a una persona, uno conoce hasta sus pasos. Cada persona tiene su olor particular. ¿Ustedes sabían eso? Algunos muy agradables. Una vez estábamos en un retiro de matrimonios y ya veníamos un grupo, estábamos en un hotel y veníamos un grupo ya a acostarnos después de haber pasado un tiempo de compañerismo, y una hermana se quedó pero su esposo se fue a dormir y ella venía con el grupo, y cuando nos íbamos acercando a la habitación, los ronquidos de la habitación se oían afuera y alguien dice: fulana, oye, ese es el marido tuyo roncando. Y dice: no, ese no es él, yo conozco los ronquidos de él. Ese está roncando en 2 tonos, él ronca en 3 tonos. Porque obviamente los ronquidos se conocen. Y hay distintas clases de ronquidos que no vienen al caso, pero realmente no todo el mundo ronca igual. Pero uno aprende a conocer los pasos, la respiración. Los padres conocen y pueden discernir cuando los niños están pequeños quién está llorando y quién no. Incluso aun cuando hay mellizos. En la iglesia hay una pareja que recién ella dio a luz una melliza y ella me dice: no, yo sé cuando una está llorando y cuando la otra está llorando. Porque ya el tiempo compartiendo nos ayuda a conocernos. Mi esposa me llama y por el tono de la voz yo le digo: ¿qué pasó? No, no pasó nada. Entonces, ¿por qué me habla así? No me asuste. De ver el rostro. Una persona llega y te dice: hola, ¿cómo estás? ¿Qué tú tienes? Porque la conocemos. Por el roce, por la comunión, por la intimidad. Estas personas ven a Cristo y aunque hay uno aparte que le adora, algunos estaban dudando de que era el Señor. ¿Cómo puede ser posible? Estaban distraídos. ¿Qué les llevó a la duda? Tenían miedo y quizás podía ser alguien de la inteligencia romana que estaba buscándolo, algún impostor, no sabemos. Lo cierto es que si no hay un reconocimiento de Cristo como el Señor, como el Rey de Reyes, como el hombre que vino como hijo de un humano a buscar y a salvar, como él mismo se llamaba, honrando la profecía del profeta Daniel, de que el Mesías se iba a llamar el Hijo del Hombre, y lejos de hacerlo humano, ese título confirmaba que él realmente era el Mesías. Si no vemos a Cristo con todo su esplendor, con toda su gloria, con toda su majestad, el único digno de honra, de loor por los siglos de los siglos, si no vemos a Cristo como el Señor, entonces ¿cómo nos vamos a someter a Él? Yo he estado en distintos ambientes. En nuestra iglesia hay muchos militares, oficiales. A veces lo he visitado en sus oficinas. Y estoy hablando con él, con uno de esos hermanos, que son oficiales. Y cuando viene un oficial superior, ellos se paran y le hacen el saludo. Y yo me quedo igualito. Y se quedan en atención: ¿cómo está usted, señor? Y yo lo miro. Y miro al oficial superior. ¿Por qué yo no le hago el saludo? Porque yo no soy militar. Porque yo no tengo que estar sometido
a ese protocolo, porque este protocolo militar indica que cuando hay alguien de mayor rango, usted tiene que hacer este saludo porque usted está sometido a las leyes marciales. Pero yo no. La subordinación viene cuando uno reconoce la autoridad del otro. Estos que estaban aquí dudaron de quién era Cristo. ¿Y por qué dudaron? No sabemos, pero la respuesta de Cristo nos señala que Él es el Señor, no importando quién le reconozca o quién no le reconozca. Su autoridad, su poder, su grandeza, su majestad, su gloria, su honor, no depende de que si nosotros lo adoramos o no, sino que Él existe en la absoluta perfección de su ser. No necesita a los ángeles, no necesita de nosotros, porque Él es y será por siempre mirando hacia una eternidad pasada y por siempre mirando hacia una eternidad futura. Por eso Cristo le dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Si ustedes quieren, me adoran o no me adoren, dudan o tengan fe, yo soy el que soy, independientemente de lo que ustedes hagan. Yo creo que esto es un reflejo de nuestras vidas. Yo quería hacer esta introducción, no se asusten, no es que voy a durar más tiempo del debido, pero quería hacer esta introducción de las raíces de la apatía a la Gran Comisión. Yo no siempre tengo el deseo de predicar, pero predico. Aunque ustedes me ven así, que tengo que predicar y pararme frente a las personas, probablemente no me lo van a creer, pero es así. Yo soy muy tímido. Dios me llamó a vivir por encima de mis temores y presentarme ante ustedes o ante mi congregación, la cual tengo 30 años predicando, todos los domingos. Y viajar e ir de aquí para allá presentándome ante las personas. Pero me estoy muriendo. De hecho, si mi esposa no se me declara, no nos hubiéramos casado, ya fue al que verme tímido a mí. Que me dijo, mire, ¿en qué tú estás? Cásate conmigo. Yo tanto insistió que sí. Por eso, hermanos, entendiendo esta realidad, yo pregunto, ¿por qué nosotros no podemos ver con naturalidad lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo? Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que hay que cumplir con la gran comisión, no importa cómo nosotros nos sintamos o quiénes nosotros seamos. Vamos a leer el texto nuevamente. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. De este pasaje, que vamos a seguir viéndolo mañana, nosotros podemos deducir lo siguiente. Número uno, que el discipulado y servir al Señor es un acto de amor. Primero, del Señor hacia nosotros y de nosotros al Señor. Y este pasaje evidencia en segundo lugar que el discipulado, como parte de la gran comisión, es una orden. Es decir, que nosotros encontramos dos principios fundamentales para nosotros poder ser hallados fieles
al Señor. En primer lugar, que el discipulado es un acto de amor de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. Y en segundo lugar, que el discipulado es una orden. Vamos a comenzar viendo por qué es un acto de amor. Cuando nosotros vamos a la Gran Comisión, en Mateo, capítulo 28, los versículos 19 y 20, esa es la Gran Comisión, no del 16 al 20, 19 y 20. Ahí nuestro Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Ahí el Señor, por lo menos en nuestra traducción en español, se usan dos verbos conjugados en modo imperativo. Cuando un verbo está conjugado en modo imperativo, eso quiere decir que lo que se está diciendo es una obligación o un mandato. Y aquí nosotros encontramos esos dos verbos. Id y haced. No está diciendo, si ustedes quieren, vayan y hagan. Cuando el Señor quiere asegurarse que algo se haga, nos lo da de manera imperativa. No lo deja opcional, a que si nosotros queremos, o que si nosotros lo interpretamos así, o que depende de las circunstancias. No, nos lo da como una orden. Y aquí nos encontramos con uno de estos pasajes. El Señor usa dos términos, id y hacer, dos verbos. Sin embargo, aunque en nuestro idioma nosotros lo vemos como dos imperativos, en el original no es así. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en una lengua muy diferente a la nuestra, que es el griego. El griego de los tiempos bíblicos se llama griego koiné. Y este pasaje realmente tiene un solo imperativo. Hay dos en español, id y haced. Pero cuando nosotros le ponemos una lupa y lo vemos en su idioma original, solamente hay un solo imperativo. ¿Y sabe cuál es? Haced, no id. Una mejor traducción de ese pasaje pudiera ser, mientras van, obligatoriamente hagan discípulos. Y tiene sentido, porque habla de que donde quiera que nosotros estemos, tenemos que ser testigos de Cristo y proclamar el Evangelio de Él, donde quiera que estemos. Y eso entra en perfecta armonía con Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Y qué dice Hechos capítulo 1, versículo 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y ahí hagan un alto. Porque he oído pastores y hermanos, y yo hace muchos años, decir, tenemos que evangelizar primero a nuestra Jerusalén, porque el texto dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si esto es así, entonces entra en contradicción con Mateo 28, 19. ¿Por qué? Porque lo que se está queriendo interpretar es que primero yo tengo que evangelizar mi Jerusalén, y que cuando yo termine con mi Jerusalén, entonces sigo con Judea y después con Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y eso no es lo que quiere decir el texto. Y una simple conjunción altera el significado del texto. ¿Cómo debe ser la traducción más exacta? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí me está hablando no de un orden de cumplimiento de la gran comisión, sino de una simultaneidad. Y cuando lo vemos así, entonces encaja perfectamente con Mateo capítulo 28, versículo 19. Mientras van, hagan discípulos. Mientras estén en Jerusalén, hagan discípulos. Mientras estén por Judea, hagan discípulos. Mientras estén en Samaria, hagan discípulos. Mientras estén en otro país, hagan discípulos. Donde quiera que estén, a tiempo y fuera de tiempo, proclamamos el Evangelio de Jesucristo. No es que vamos a terminar aquí en Puerto Plata, para después que yo termine en Puerto Plata, entonces me voy a otro pueblo. No. Evangelizas y haz discípulos en Puerto Plata, y cuando tenga que moverte en un autobús a la capital, en el autobús haz discípulos. Y cuando llegue allá también, y cuando regrese también, y cuando esté aquí otra vez, sigue haciendo discípulos. Cuando te vayas de viaje para otro país, lo sigues haciendo. Porque es donde quiera que nosotros estemos. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Porque esto no lo vamos a hacer por nuestras propias fuerzas o por sentimientos, porque yo quiero. Y nosotros a veces escogemos las personas a las cuales nosotros queremos ministrarle. Porque hay gente que tiene la cara como de que están casi convertidos y otros no. De hecho, hay personas que tienen la cara de cristianos y otros no la tenemos. Yo he estado en muchos sitios públicos que la gente se me acerca a mí a evangelizar. De hecho, ya no tanto, pero antes la gente se me acercaba y me decía: arrepiéntete si no te vas para el infierno. Oye, mandándome para el infierno, ya yo estaba en el ministerio. En una ocasión me cogieron en la calle: no se va para el infierno usted, le dije yo a una hermana. Pero hay gente que no tienen un rostro como muy evangélico. Ese es el mío, pero yo sé que soy cristiano. Pero uno se le acerca a gente, y yo he oído este tipo de comentarios: ay, esta persona es tan dura para el evangelio. No, y doña fulana, ay, sí, doña fulana está así de convertirse, pero así se va al infierno, pero nunca se convirtió. Porque doña fulana, cuando le venían a hablar del evangelio, decía: ay, sí, ay, a mí sí me gusta que me hablen del evangelio. Doña fulana, y uno le predica y todo el tiempo decir: ¿quiere venir a Cristo? No. No, yo estoy bien. Esto lo vamos a hacer por la gracia que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y esa gracia nos lleva a ser agradecidos con el Señor. Y a saber que lo que nosotros vamos a hacer no es por nuestras propias fuerzas, sino por el Señor. Hace mucho tiempo yo me encontré en un aeropuerto con un episodio bastante pintoresco. Yo estaba ya en la sala de espera para abordar el avión, y mientras yo estaba ahí, vi algo que no solamente me llamó la atención a mí, sino a todas las personas que allí estaban. Y yo decía: wow, pero qué caricatura. Y la caricatura fue la siguiente: había un señor que yo calculo que tenía unos 75 años, 70, 75 años. Y las personas se visten conforme a su edad, ¿verdad que sí? Pero, ¿qué ustedes creen de que ese señor estaba con unas bermudas tipo reggaetonero? Yo supongo que todo el mundo sabe aquí lo que es un reggaetonero, ¿no? Y cómo se visten, con ropas de tallas anchas. Pero estas bermudas parecían ajenas, porque no solamente le quedaban grandes, sino que le quedaban
entre las rodillas y los tobillos, por la mitad. Tenía una franela enorme que casi llegaban hasta el borde de la bermuda, una gorra de los Yankees de Nueva York que estaban para todos los lados, menos para el frente. Se la ponía de este lado, como un catcher, o de este lado, de todas formas. Y tenía lo que le da el toque al reggaetonero y preserva su dignidad, que es una cadena gruesísima que le llaman bling bling. Pero lo único que este señor tiene como unos 75 años, y eso era lo que llamaba la atención. Y esta persona nunca estuvo derecha, siempre así, porque entonces esa es la manera en que ellos se paran, encorvado, de lado, con la columna deformada, tirado hacia adelante, como una pierna más corta que otra, los brazos encogidos, esto y todas esas cosas. Y estaba obviamente llamando la atención. Y todo el mundo se miraba y se abría los ojos. Era en la época en que no se usaban mascarillas, por lo tanto las expresiones de las personas se podían ver. Abordamos el avión. Yo siempre ando con un libro, ya ando con un libro siempre electrónico y me pongo a leer, pero en esta ocasión andaba con un libro físico. Y en ese tiempo todavía yo viajaba solo, ya yo no viajo solo. Y ¿quién se me sienta al lado? Ese mismo. Y yo ni lo miro. Primero, no me gusta el reggaetón, comenzando por ahí. Y entonces, yo tengo mi libro, y ese señor le toca mi libro y le hace así. ¿Qué usted está leyendo? Y yo lo miro, serio, y le digo, un libro. Sí, pero yo sé que es un libro, pero... Ah, es un libro cristiano. ¿Usted es cristiano? Digo, sí. Se quita su gorra en pleno acto de humildad, porque ellos no se quitan la gorra. Y me dice, yo necesito mucho de Dios. Y eso me dio una lección a mí. Porque la necesidad no necesariamente se ve en la apariencia de las personas. Hay personas muy modestas, llenas de pudor y decencia, y están tan perdidas como él. Por eso, Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia. En la gracia que Dios ha depositado a ti para darte fuerzas. Fuerza para seguir adelante, fuerza para enfrentar las adversidades, fuerza para proclamar el Evangelio, fuerza para ser discípulo. Un autor, John Stott, hablando precisamente de lo que Pablo le dice a Timoteo, de esforzarse en lo que es la gracia de Cristo Jesús, dice lo siguiente y lo cito. Y con esto ya voy terminando. Decirle a un hombre tan tímido como Timoteo que se esfuerce sería comparable a ordenarle a un caracol que se apure o a un caballo que vuele. Sigue la cita. Pero el llamado de Pablo a Timoteo para que se esfuerce no es un llamado estoico, sino un llamado cristiano. No es el pedido de que Timoteo sea fuerte en sí mismo, que cierre los puños
que comience a dar pasos firmes y a decir, soy fuerte, y a respirar profundo. No, no es ese el esfuerzo, sino de ser fortalecido interiormente por medio del Espíritu Santo de Cristo a través de la gracia que Él había recibido. Cierro la cita. Quiere decir que lo que nosotros vamos a hacer no es por nuestro esfuerzo particular, no es porque nosotros tengamos mucha sabiduría o porque tengamos recursos, lo vamos a hacer porque el Cristo que nos llamó a hacerlo nos va a respaldar por medio de su Espíritu Santo. Por eso, cuando hablamos de evangelización, cuando hablamos de hacer discípulos, es un acto de amor y una orden a la vez. Y lo vamos a hacer porque Cristo, por medio de lo que vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tenemos que esforzarnos. Pero en Cristo Jesús. Timoteo era tímido. Y primera y segunda de Timoteo tienen más de 40 exhortaciones imperativas entre las dos epístolas. Si nosotros observamos de cerca las epístolas, nos vamos a dar cuenta que hay algunas cosas que Pablo le dice a Timoteo que nos sugiere de lo que él estaba viviendo. Él le dice, no descuide el don que hay en ti. Le dice, aviva el don que hay en ti. Le dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Tú persistes pues en lo que has aprendido. No permitan que te menosprecie por ser joven. Todas esas son exhortaciones que nos da la idea de que había cierto resquebrajamiento en Timoteo, en su juventud, en su inexperiencia, y Pablo tiene que mandarle todos misiles, que es la primera carta y la segunda carta, para que él se ponga en lo que Dios le llamó. Que tuviera miedo, no importa. Y termino de que hay que hacer lo que Cristo nos llamó a hacer a través, por medio de su gracia, no importa que tengamos miedo. Escuché lo siguiente. El miedo es un sentimiento incontrolable. ¿Por qué? Si ustedes quieren saber si yo corro bien, que cuando yo salga por esa puerta, se me paren dos tipos en un motor, para que ustedes vean, aunque sea para preguntarme una dirección. O un perro botando baba, para que ustedes vean. Entonces uno siente miedo. Pero no fue que uno planificó el miedo, es que es un sentimiento involuntario. Sin embargo, la cobardía y la valentía son acciones conscientes, no son reacciones sentimentales o emociones involuntarias, sino que son acciones. Lo que quiere decir que podemos ser muy valientes y llenos de miedo a la vez. Pablo le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Lo que quiere decir que a pesar de su miedo, tenía que hacer lo que el Señor le mandó a hacer. Así que, hermanos, armémonos de valor y que sea evidente en la actividad de mañana en la mañana, de mañana en la noche y del domingo, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Mañana seguimos, con el favor de Dios, oremos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Tú nos hablas por medio de ella y te agradecemos que una vez más así ha sido. Gracias por mis hermanos, porque tú me das el privilegio y la oportunidad de estar aquí en esta noche. Te agradecemos, Señor, esa gracia tuya. Y que tu palabra haya penetrado a las profundidades del alma de cada uno de nosotros, para gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.